Hola, bienvenidos a Relays Off. Hoy vamos a hablar de los neumáticos de los Fórmula 1, la importancia que tienen, los tipos que hay en 2023 y más aspectos técnicos que seguro que os gustarán. Así que darle a like y suscribiros porque habrá más contenido como el de hoy. Bueno, lo primero de todo es saber, qué es un neumático, ¿no? Y bueno, un neumático es uno de los elementos más importantes, si no el que más, de un Fórmula 1. Ya que es el único elemento que está totalmente y constantemente en contacto entre el coche y el asfalto o la pista, ¿vale? Sufre fuerzas laterales, longitudinales, verticales y también tiene ángulos de deslizamiento, camber, etc. Bueno, y dicho esto, ¿de qué está compuesto, no? El neumático, ¿de qué está hecho, no? Y bueno, como podemos ver, principalmente de nylon y poliéster, de esos dos materiales, pero también de caucho, carbón, sulfuro y aceite, ¿no? Y una de las cosas que hay que mencionar que es importante es que cuanto más aceite tenga ese neumático, más blando será el compuesto, ¿no? Cuando decimos un compuesto blando, un compuesto duro, ¿no? Entonces quiere decir que cuanto más aceite, más blando será el compuesto. Bueno, tipos de neumático, ¿no? Bueno, pues en este 2023 en la Fórmula 1 tenemos el C0, C1, C2, C3, C4, C5. Tenemos los neumáticos intermedios o inters y los wet o mojados. El C0 y el C1 serían la gama más dura de neumáticos y el C4, C5 la más blanda, ¿no? Todavía no hemos visto en ningún circuito que se haya usado el neumático C0, por lo tanto, en la tabla esta que he creado y que podéis ver en la pantalla, solo se ve el análisis de qué neumáticos ha traído Pirelli a cada circuito, contando desde el C1 hasta el C5, ya que, como he dicho, el C0 no se ha usado, ¿no? En la tabla podemos ver que en circuitos urbanos como Bakú, Mónaco, se han llevado los compuestos más blandos, ¿no? Porque son circuitos en los que requiere mucho grip y el neumático más blando da eso, ¿no? Sin embargo, en circuitos donde se espera mayor degradación, más altas temperaturas o la composición de la pista y demás, pues se ha llevado los compuestos más duros, ¿no? C1, C2, C3, como podemos ver en España, en el Gran Premio de España, el Gran Premio de Inglaterra, de Silverstone, etcétera. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en materia, un poquito más de explicación técnica. Ya vemos aquí un poco de gráficos y demás, ¿no? En la pantalla. Bueno, pues hace unos días publiqué un post en mi Instagram en el que comentaba un poco la relación que hay entre los neumáticos con mantas, ¿no? Que son los que se usan hoy en día, y los que Pirelli quiere introducir, que son los neumáticos sin mantas. Cuando digo neumáticos sin mantas me refiero a que los equipos estarán obligados a no poner mantas en los neumáticos para mantenerlos en temperatura antes de salir de box o antes del inicio de la carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha establecido esta razón? Principalmente viene desde la FIA, ¿no? Y es un poco para reducir costes, ¿no? Estas mantas son bastante caras, son mantas térmicas, ¿no? Entonces, con el hecho de reducir costes y ser un poco más impacto en el medio ambiente y demás, ¿no? Pues se quieren reducir este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Vamos a separarlo en dos partes. Primero voy a explicar la importancia de la temperatura en el neumático y cómo eso afecta al agarre, a la tracción, etcétera. Y después, daré mi opinión o explicaré un poco por qué los equipos se quejan de esta medida, ¿vale? Primero, como podéis ver en el gráfico, el neumático debe tener una temperatura óptima, ¿no? ¿A qué llamamos nosotros una temperatura óptima en el neumático? A cuando el neumático tiene un mayor coeficiente de fricción, ¿vale? Entonces, cuando se ve, como se ve en el gráfico, ¿no? A mayor coeficiente de fricción se encuentra más o menos entre 90 y 110 grados, ¿no? Si alguno de vosotros os gustan los videojuegos de Fórmula 1, que supongo que a alguno os gustará, ¿no? Como a mí, cuando hay una de las pantallitas, cuando vas conduciendo, además en el juego, hay unas pantallas en las que se ve las temperaturas de los neumáticos, ¿no? Y ahí, cuando sale en verde, es cuando el neumático es óptimo. Y normalmente, como digo, suele ser pues 95, 100 grados. 100 grados, ¿no? Diríamos que es la más óptima, ¿no?
Entonces, ¿cuándo el neumático no está en una temperatura óptima? Cuando está muy frío, ¿vale? Cuando está en 50, 40, 50, 60 grados, 70 grados. O cuando está sobrecalentado, ¿vale? Cuando hay mucha temperatura. Entonces, ¿cuándo vemos problemas? Bueno, como vemos en las vueltas de formación, cuando sale un safety car, por ejemplo, cuando el neumático, cuando van en quali y quieren salir a dar la primera vuelta, la vuelta de vuelta de entrada, ¿no? Lo que hace el piloto es intentar pues calentar el neumático a esta temperatura óptima, ¿no? Porque si está muy frío no tiene tanto agarre, ¿no? Entonces, como vemos ahí, el coeficiente de fricción, cuanto más coeficiente de fricción, mayor grip, mayor agarre y una mayor tracción también, ¿vale? El paso por curva, entrada de curva, salida de curva, ¿no? Sobre todo salida de curva es importante, tener una buena tracción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las mantas lo que hacen es que llevan el neumático lo más cercano a esos 90 o 100 grados, ¿no? 100 grados sería. Cuando el neumático se desgasta, lo que pasa es que ese coeficiente de fricción baja, ¿vale? Porque el neumático sube de temperatura. ¿Cuándo sube de temperatura? Cuando hay un mayor desgaste, la goma se desgasta. Ten en cuenta que el neumático va arrastrando toda la suciedad de la carretera, ¿no? Y aparte esa fricción se va aumentando, esa fricción, ¿vale? Con el asfalto, ¿no? Y eso hace que se degrade la goma. Y cuando se degrada, ocurre que se aumenta la temperatura, y cuando aumenta la temperatura baja ese coeficiente de fricción y por lo tanto el piloto tiene menos agarre, ¿no? Por lo que es importante eso, tener el neumático siempre en esa temperatura óptima. ¿Qué problema hay hoy en día? ¿Cuál es el revuelo? ¿Cuál es la discusión? Es que Pirelli quiere quitar las mantas, o la FIA quiere que se quiten esas mantas. Entonces Pirelli tiene que buscar la solución para encontrar un neumático o una composición, el neumático, una goma en la que ese neumático se mantenga siempre o muy cercano a esa temperatura óptima, ¿no? En mi opinión, pienso que es algo muy complicado, y si pasa, pienso que ese neumático, al intentar mantener esa temperatura durante más tiempo, o empezar con una temperatura, o estar una temperatura más alta, también va a haber más riesgo de degradación, ¿no? Por lo tanto, si al final pasa esa medida, veremos que haya más cambio de neumáticos, o veremos que el neumático tenga menos duración de lo normal, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pero bueno, veremos a ver qué solución trae Pirelli, ¿no? A todo esto. Vale, entonces si pasamos al siguiente punto, ¿vale? Sería la fuerza lateral y el ángulo de desplazamiento, ¿no? El slip angle, que es lo que conocemos, ¿no? Bueno, lo primero, ¿qué es el slip angle, ¿no? ¿Qué es ese ángulo de deslizamiento, ¿no? Ese es un ángulo en el que es el ángulo creado, ¿no? Entre la dirección de la rueda y la dirección donde el coche se dirige, ¿vale? Para que os hagáis una idea, básicamente cuando tú vas conduciendo y tú giras el volante, ¿no? Y esas ruedas giran, la rueda no sigue exactamente la dirección de la carretera, ¿vale? Y entonces esa dirección de la rueda, y comparado con la dirección donde el coche se dirige, que se crea un ángulo, ¿no? Y ese es el slip angle. ¿Qué hace el slip angle? Crear unas fuerzas laterales, ¿no? En la Fórmula 1, este pico de fuerzas lateral es de unos 6 grados más o menos, ¿no? Entonces, digamos que a mayor ángulo, mayor slip angle, mayor es la fuerza lateral, ¿no? Y como vemos en el gráfico, todo llega hasta un punto, ¿vale? Y este punto en el que es cuando el neumático ya se sobrecarga, hay un overload, y entonces el agarre o el grip ahí se reduce mucho, y entonces el neumático deja de ser tan eficiente, digamos. Bueno, otro elemento a ver es el camber, ¿vale? El efecto del camber, lo que es el camber. También, como digo, los que hayáis un poco jugado al Fórmula 1, ¿no? O sepáis un poco de setups de coches, una de las cosas que tú puedes cambiar en el setup del coche es el camber, ¿vale? El ángulo. ¿Qué es el camber exactamente? Bueno, pues como vemos ahí en la imagen, ¿no? Los neumáticos no son exactamente perpendiculares a la carretera. No son exactamente perpendiculares, ¿vale? O a la pista.
por lo que ese ángulo vertical que se forma, ¿no? Esas dos líneas amarillas que vemos que forman un ángulo, es el llamado camber, ¿vale? Entonces, si nos vamos más a la Fórmula 1, los Fórmula 1 en general tienen un camber negativo, ¿vale? ¿Qué quiere decir negativo? Quiere decir que la parte alta del neumático está más cerca, ¿vale? Más cerca del coche que la parte baja, ¿vale? Y eso forma ese ángulo negativo del que hablamos. ¿Por qué los Fórmula 1 quieren tener un camber negativo? ¿Vale? Porque se ha demostrado que con un camber negativo se incrementa la fuerza lateral, ¿vale? Y como hemos dicho antes, en las fuerzas laterales, cuando esa fuerza lateral se incrementa el agarre, ¿vale? Entonces, a mayor grip, al final los pilotos lo que buscan es mayor grip, ¿no? Entonces, si tenemos un camber negativo, se incrementa esa fuerza lateral, por lo que se incrementa el agarre. ¿Quiere decir esto que podemos llevar el ángulo lo más negativo posible? No. Como vemos en todas las gráficas, eso es hasta cierto punto, ¿vale? No podemos incrementar mucho la fuerza lateral porque al final el neumático se sobrecarga, y no podemos incrementar mucho el camber negativo porque llega un momento en el que ese tanto camber negativo, como digo, incrementa mucho la fuerza lateral y al final el neumático sobrecarga y pierdes grip. Por lo tanto, siempre tienes que llevar un ángulo óptimo, ¿no? Que suele ser de 1 grado más o menos, 1,2, algo así, ¿no? Dependiendo del diseño del coche, dependiendo del neumático y demás, ¿no? Entonces, hay una fuerza también que digamos que se produce solamente por el camber, ¿no? Por ese ángulo. Y bueno, eso se llama camber thrust, ¿no? Es un dato que quería dar curioso. Bueno, y por último vamos a hablar de los neumáticos de lluvia, ¿vale? Son muy importantes, ¿vale? Como hemos visto durante esta temporada, ha habido bastantes carreras donde ha habido zonas o partes de la carrera donde ha llovido, ha habido fines completamente todo lleno de lluvia. Entonces, el neumático de lluvia es importante en la Fórmula 1 porque, bueno, pues ayuda a tener un mayor agarre en condiciones de mojado, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, en un neumático slick o neumático seco, la goma está totalmente tocando la pista, ¿vale? Por lo que cuando hay agua, en una película de agua, digamos, que se genera, se acumula, se crea una presión y hace que el neumático no tenga agarre, ¿vale? Cuando esto pasa, lo que se genera es algo como que llamamos el aquaplaning, ¿vale? Y es que, como hemos dicho, el neumático no puede totalmente, el neumático seco, la goma no toca totalmente la pista y no hay agarre, ¿no? Por lo tanto hay deslizamiento y es el aquaplaning. ¿Qué hacemos para evitar ese aquaplaning? Bueno, pues ponemos bandas o rodaduras en los neumáticos, ¿no? Y lo que hacen esas bandas o rodaduras es empujar, ¿no? Push out, empujar ese agua fuera, y así las zonas o superficies de goma que toquen la pista siempre van a estar en contacto y al final se genera un mayor agarre que si lleváramos neumáticos de seco o slicks, ¿vale? También hay que decir, ¿no?, que es un poco opinión personal, pero creo que muchos expertos lo comparten, ¿no? Y es que en condiciones de mojado el piloto para mí es muy importante, ¿vale? Porque cuando no, al final los ingenieros diseñan un coche en condiciones ideales, ¿no? En condiciones ideales de viento, en condiciones ideales de temperatura, ¿no? Y al final tú diseñas un coche para ir en seco, no diseñas un coche para ir en mojado, ¿no? Por lo tanto, cuando hay condiciones de mojado y tienes que cambiar el neumático, diferentes áreas del coche ya no funcionan igual, con igual de rendimiento, de performance, ¿no? Por lo tanto, ahí es el piloto el que es más importante de lo que sería en condiciones de seco, ¿no? Así que bueno, esto es todo por hoy. Yo creo que ha sido una buena explicación. Dejármelo en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Hay más temas de los que me podría extender el neumático, pero bueno, quería dejar el vídeo más o menos un poco corto, tampoco se hiciera muy pesado, y que bueno, pudierais entender un poco las diferentes fuerzas, ángulos que hay en los neumáticos, el porqué de las temperaturas, el efecto y bueno, la importancia de los neumáticos de lluvia. Así que bueno, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros y ya iré subiendo más vídeos, así que estar alerta. Un saludo.